¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Luis Hernández, estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Tomás Aquino, en la materia de Estadística Inferencial. El día de hoy vamos a abordar el tema de gráficas de control que pertenece a unidad 4. En este caso, el tema de exposición va a ser aplicación a las herramientas de trabajo dentro de lo que es control estadístico de procesos. Hay una gráfica de control para la variación y la medida. Antes de pasar a lo que es la aplicación de las herramientas, yo retomo lo que son las definiciones para apoyo a lo que se va a realizar. En este caso, cabe destacar que un proceso es estadísticamente estable o que está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. A su vez existen dos definiciones más, como es la variación aleatoria, que se debe al azar, es el tipo de variación inerte a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Dentro de las gráficas de control existen unos criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Tres de ellos: el primero es que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. El segundo es que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, que existe un punto por encima del límite del control superior o por debajo del límite del control inferior. Regla de que también puede ser que tenga una regla de la racha de 8. Esta regla ya la hemos visto en lo que eran los ejercicios aplicados en las clases, que es cuando existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos permanezcan encima o por debajo de la línea central. Concluimos entonces que existen a su vez también 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, y 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándares de la línea central. 4 de cada 5 puntos pueden estar, vamos a poner un poquito más acá para que se vea, pueden estar consecutivos, están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ok, ya viendo estas definiciones ya podemos nada más, pues eso fue como para retomar lo que vamos a aplicar. Uno de los primeros puntos o aplicación en lo que es el área laboral podría ser la reclamación en entrega de producto final. Aquí es el primer ejercicio que se aplica o se representa. En este caso el problema nos plantea que en el ejemplo de monitoreo de entregas completas, Impafre elabora impresiones y están monitoreando los desperdicios en cantidades de playeras mal impresas, es decir, en scrap, de 12 piezas en cajas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual han decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. El programa nos solicita elaborar las siguientes gráficas: una gráfica de rachas, una gráfica de rangos X, y se toma la decisión de incrementar. Se nos presenta un tercer problema donde se modifican los datos aumentando el muestreo de 5 a 10 y durante 30 días, y nos está pidiendo elaborar una gráfica de la desviación o X, lo que es la media menos S, con este nuevo tamaño de la muestra, y determinar si está bajo control estadístico. Para esto entonces vamos a abrir el archivo primero, de que son los datos.
A grandes rasgos, entonces, en la empresa se quiere saber si nuestro proceso es estable o no es estable. Ya podemos deducir que hay un problema porque hay una reclamación en las entregas donde hay defectos, pero queremos saber si este proceso de elaboración donde hay defectos es un suceso que se presenta momentáneo o si va a ser algo que va a permanecer. Eso lo vamos a determinar a partir del comportamiento de los datos que ya tenemos. Entonces aquí se abre lo que es los datos totales. Nos vamos a ir a primero hacer la gráfica de rachas, hacer estadística en Quality Tools, Run Chart, y nos vamos a ir a piezas. Ya lo tengo categorizado por 5. Solo le vamos a dar, vamos a agregar el nombre. Vamos a poner racha de defectos. Damos OK, y obtenemos la gráfica que supone ya debería de tener aquí abajo. En la siguiente diapositiva tengo la respuesta de cada uno de los incisos. Sin embargo, después de las respuestas tengo lo que es la gráfica que aquí me acaba de dar. Como se puede apreciar en la pantalla, tengo un valor P de significancia de 0.005. Por lo tanto, hay datos muestrales mixtos, o en este caso no aplica porque es 0.05, tendría que ser menor a 0.05. Ese es el caso porque nos da 0.99. OK, en este caso sí nos da, sí, porque es 0.05. Aquí viene, entonces podemos decir con esta gráfica que respondiendo a la gráfica de rachas, de acuerdo a la gráfica de rachas, se concluye entonces que no existe un control estadístico, hay patrones que se repiten y hay valores fuera de los límites establecidos. Es un proceso que en determinado tiempo es estable, mas no lo es. ¿Cómo determinamos esto? Porque nuestro valor P en lo que es la mixtura son de 0.05. en lo que son las mezcla de muestras es de 0.005. Retomando una vez más los principios, nos decían que hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Existen 8 puntos consecutivos por lo central en un proceso estadístico. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. OK, con eso se responde la primera pregunta del problema. Y nos estaba pidiendo también una gráfica de rangos R. OK, para esto nos vamos a ir a usar el asistente. Antes pues voy a explicar lo que es esta gráfica. Aquí, ¿qué nos está queriendo decir? Primero que nada tenemos que identificar que el problema nos está dando una cantidad de 12 piezas, es decir, que 12 piezas son el scrap dentro de una caja. No nos dice cuántas tiene la caja, pero se está haciendo un muestreo diario de 5 piezas durante 30 días. Entonces en esta gráfica se pueden ver 30 puntos que son equivalentes a cada uno de los días y donde quedó el valor de su promedio. Esta línea que siempre vamos a ver en todas las gráficas va a ser lo que es la línea central, donde es la media de todas las muestras o de la población. Y en este caso nos dio una gráfica con mezcla de muestras, donde unas tienden a un valor por encima de la media muestral y del otro lado por debajo de la media muestral. En este caso ese comportamiento de la gráfica se presenta
en la cantidad de 13 aproximadamente, entre 12 y 14. Ok, ahora para sacarla nos vamos a ir al asistente, control charts, y nos está pidiendo la gráfica de R, X chart. Vamos a poner muestras, vamos a ponerle aquí lo que es el día, estimate, y esta no es. Ok, quiero muestra, pieza, aquí es pieza, aquí es pieza, y aquí debe de ser día. Si no es día va a ser muestra. Ahí está. Ok. Ok, aquí tenemos algo peculiar dentro de la gráfica, es que hay un valor, prácticamente era donde este sí nos afecta lo que es la el proceso estable. Eso sí nos va a afectar a lo que es el proceso, porque directamente porque es un punto que está dentro de las medias, está por debajo del límite inferior, que es de 4.9. entonces aquí automáticamente ya nos da toda la información el sistema, utilizando la gráfica de X bar R, donde nos dice que el proceso no es estable, que existe un subgrupo y está fuera de control. Además nos dice que cuando este proceso sea estable hay un porcentaje de 0.7 que no lo sea. Entonces tenemos como respuesta al segundo problema que, de acuerdo a las gráficas XR, concluye entonces que no existe un control estadístico, ya que el proceso está estable por un predeterminado tiempo, pero no garantiza el hecho de que hay subgrupos, hay subgrupos fuera de control. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del proceso de la elaboración de la pintura dentro de las playeras, hay un momento donde pues hay defectos, o no hay defectos, mejor dicho, y de repente pues se van a presentar los defectos. Entonces no es algo que se pueda determinar con exactitud que va a ser constante, mas sin embargo no se nos propone que sea algo que esté dentro de los procesos estables. Entonces aquí para la pregunta 3 nos dice que de acuerdo a la gráfica XS, donde existe un valor estadístico fuera de los puntos de control, se concluye entonces que no existe un control estadístico, ya que el proceso no es estable, hay subgrupos fuera del control pertenecientes a los mismos datos, es solamente que en el último punto se están sumando 10 unidades, 5 unidades a lo que son los 30 días. En total 10 muestras diarias, y para eso tenemos que abrir este archivo. Para tenemos que abrir el archivo, y esa es la gráfica XS. Vamos a borrar estas. Piezas.
Vamos a ver 10. Ok, aquí está la misma muestra. Ok, aquí nada más a ver una escala más sencilla, pero aquí está la respuesta de la 3. Ok, vamos a cerrar este porque no nos daba. Ya es el último que nos falta del el tercero. Voy a ir abriendo el otro porque si tarda. Ok, entonces teníamos los datos, se nos estaban solicitando 10 unidades al día en vez de 5. Para esto vamos a ir a un asistente, control chart, desaparece, piezas, muestras, va a salir con el día. Listo. Ok, aquí está la gráfica. Es la misma que tenemos aquí, gráfica S. Podemos ver entonces que en nuestro asistente nos da como resultado que el proceso nos indica que no es estable. Hay subgrupos fuera de control y que aparte, incluso cuando el proceso parezca ser estable, no lo es, debido a que en el punto onceavo hay un cruce de lo que es el límite inferior, que es de 4.9, cuando nuestro valor de media muestral es de 8. Entonces aquí se nos pone y podemos concluir entonces para el inciso 3 que de acuerdo a la gráfica XS, donde existe un valor estadístico fuera de los puntos de control, se concluye entonces que no existe un control estadístico, ya que el proceso no es estable y hay subgrupos fuera de control. Entonces, si lo tomáramos como ejemplo en el día a día, se estaría reflejando en este caso que en el área de, por ejemplo, de serigrafía, si tenemos este tema donde hay defectos, no es un defecto de máquina o de operario, sino un defecto de proceso. Donde pues dentro del muestreo nos arrojaba, si mal no recuerdo, en el octavo muestreo y en el noveno, pues este defecto.
Ok, ahora pasamos al tema de defectos de bordado. Dice que considerando un proceso que incluye el personalizado de cada logo en prenda, como en el ejemplo, a continuación se lista el número de detalles en puntadas de prenda de 1200. Construye una gráfica del control para la proporción P, puntadas de defectos, y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Ok, nos está pidiendo someter a prueba el criterio del control estadístico o un proceso estable. Vamos a abrir los datos. Aquí en los anteriores estábamos usando nada más los tres elementos de gráfica, lo que era gráfica de rachas, gráfica de rangos, gráfica de desviación, y ahora vamos a usar la graficación de P, que es porcentual. Vamos a irnos entonces a estadística, control chart, atributos y P, porcentual. En opciones vamos a agregar la opción test para que nos den todas las gráficas con puntos, para que nos arroje los intervalos, así como es el insistente, y ya nos dio la gráfica. Ok, nos da esta gráfica donde se ve muy claro porque no maneja tantos datos y todos están dentro de los intervalos, tanto inferiores como superiores. Sin embargo, no hay varios puntos o varias medias que estén en el mismo eje de lo que es la media muestral de la población. Sin embargo, podemos concluir que hay una mezcla de muestras con un comportamiento estable y proporción dentro de los intervalos de control estadístico. Entonces, en este caso, pues sí tiene un comportamiento estable. La respuesta para este problema, pues es que sí es un proceso estable. Entonces, podemos concluir que en el primer tema, que era reclamación de entregas de producto final en lo que es el área de serigrafía, los defectos eran consecuencia de un proceso inestable, es decir, lo que estaba sucediendo no era un acontecimiento que pertenecía que le pertenecía a la variación, no era una variación aleatoria ni una variación asignable, era un proceso estadísticamente inestable. En este otro caso, podemos determinar que el defecto de bordado es un proceso estable, ya que no presenta ningún síntoma de los requerimientos para que pues fuera un procedimiento no estable, es decir, puede pertenecer esos defectos a variación aleatoria o variación asignable, no es consecuencia de un proceso pues inestable, ¿no? Entonces hasta aquí queda la exposición de aplicación de las herramientas de estadística inferencial 2 a la unidad 4, gráficas de control, y gracias por su atención.